Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. El gran almirante Krelj Bas contemplaba el exterior a través del masivo mirador panorámico. La curvada extensión de cristal reforzado revelaba el distante planeta azul y verde llamado Tierra. Se encontraba en el centro de mando de la nave insignia Eselo. Un imponente buque de guerra erizado de armamento lo suficientemente potente como para reducir continentes enteros a cenizas. Su blindaje exoesquelético captaba las luces del techo y brillaba en tonos regios de púrpura y azul, un reflejo de su alto rango y del orgullo que su especie depositaba en la exhibición marcial externa. Sin embargo, esa noche había una corriente subyacente de tensión en el puente, una sutil vibración en el aire que insinuaba miedo, o al menos lo más cercano que los Éselos tenían al miedo. Nunca se habían encontrado con una especie que pudiera hacerles frente por mucho tiempo. No esperaban una verdadera contienda ahora. Pero la transmisión final desde la Tierra había perturbado a más de uno de sus subordinados. Se arrepentirán de esta guerra. La voz había dicho en un tono calmado, casi lastimero, una voz humana transmitida por cada frecuencia abierta que tenían. Era un mensaje extraño, corto y ominoso. Krelva se había reído de ello frente a su tripulación. El Consejo Supremo lo había desestimado de igual manera cuando se lo informó. Aún así, persistía una pequeña e insistente sensación de que algo era diferente en estos humanos. El xenopsicólogo había notado su comportamiento impredecible, su historial de conflictos internos y un patrón de destrucción deliberada y desesperación que, a los ojos del comando Eselo, simplemente los convertía en una especie primitiva propensa a la violencia irracional. Juntó sus manos de 6 dedos a la espalda, inspeccionando el vacío salpicado de estrellas más allá. Las naves se agrupaban en una formación cerrada alrededor de la suya, una armada de cascos elegantes y cónicos con protuberancias puntiagudas, cada navío erizado de cañones de haz de última generación y blindaje de casco reforzado. Muy abajo, los arremolinados patrones de nubes de la Tierra ocultaban su vulnerabilidad. Primitivas estaciones espaciales orbitaban cerca de la atmósfera superior del planeta, sin ser rival para la potencia de fuego Eselo. La comandante Ten se acercó a su lado. Su postura era rígida, típica de la compostura militar Eselo, pero había una chispa de inquietud detrás de sus brillantes ojos negros. Todas las flotas informan estar listas, almirante. Estamos esperando su autorización final para comenzar el bombardeo de los puntos defensivos clave. Bas inhaló, sus sacos torácicos expandiéndose bajo el grueso blindaje. ¿Y el Consejo ha entregado su autorización final? Sí, señor, respondió Ten. Confirman que la operación puede proceder. Solo solicitan un daño planetario mínimo. Hizo una pausa, la más leve mueca de desdén tirando de las comisuras de su boca. Quieren preservar los recursos. Siempre los recursos, comentó Bas. Nos envían aquí para quebrar este planeta. Y luego lo quieren lo suficientemente intacto como para explotar sus minas. Permitió una suave risa chasqueante que hizo que los oficiales de menor rango miraran con ansiedad. Que así sea. ¿Y los humanos? ¿Alguna otra transmisión? La misma frase, repetida. Se arrepentirán de esta guerra. La han transmitido en varios idiomas a través de múltiples canales. Hay poco más. Él inclinó la cabeza, dejando que un silencio incómodo se asentara sobre ellos. Curioso. Quizás piensan que una advertencia críptica nos asustará. O tal vez están tan fracturados que no tienen una respuesta unificada. De cualquier manera, procedemos. Levantó una mano a un lado para que los observadores en la cubierta inferior estuvieran listos. Inicien la primera oleada de ataques orbitales. Solo objetivos militares. Veamos cómo responden estos terrícolas. Abajo, en el foso del centro de mando,
Los oficiales se movían rápidamente sobre los paneles de control. En cuestión de momentos, la primera oleada de naves de guerra lo descendió, desatando haces de energía cuidadosamente calibrados sobre instalaciones militares terrestres, aeródromos, bases navales y sitios conocidos de arsenales nucleares. Bass observó con satisfacción cómo brillantes columnas de luz se clavaban desde los cielos. Sus sensores detectaron lanzamientos dispersos de misiles desde la superficie de la Tierra, pero los interceptores Céselos se encargaron rápidamente de ellos. Los anticuados sistemas balísticos del planeta estallaron en brillantes e inútiles explosiones. El capitán de flota Dorax dio un paso adelante, sus mandíbulas moviéndose con excitación. Múltiples objetivos destruidos. Almirante, se confirman impactos en los principales complejos militares de la Tierra. Su intento de represalia ha sido neutralizado. Bass se permitió un pequeño asentimiento. Patético, murmuró. Comandante Tan, mantenga una estrecha vigilancia sobre las transmisiones. Quiero saber exactamente cómo se coordinan y si tienen algo más que decir además de esa misma amenaza vacía. Ella hizo un saludo nítido, aunque Bass pudo ver la tensión que aún acechaba tras sus ojos. Podía sentir que ella lo encontraba demasiado fácil. A veces se preguntaba si la cautela de ella estaba bien fundada o si simplemente buscaba complacer al consejo instando a la prudencia. De cualquier manera, no dejaría que un miedo injustificado tiñera sus acciones. Se apartó del mirador. Estaré en mi cámara personal, notifíquenme si hay algo que valga la pena informar. Mientras se alejaba de la cubierta, con su pulido caparazón reluciente, la repetida advertencia humana aún pulsaba débilmente en las frecuencias más bajas. Se arrepentirán de esta guerra. Las palabras parecían aferrarse al aire mucho después de que entrara en el pasillo. Dejó atrás la cubierta de mando y avanzó por el corredor que conducía a sus cámaras privadas. Las paredes metálicas zumbaban con la energía que recorría los sistemas de la nave insignia. Un par de guardias con armaduras brillantes se pusieron firmes a su paso. Bass abrió la puerta de su cámara, dejándola deslizarse y cerrarse tras él. Cuando se selló, el silencio del interior hizo que el latido de su corazón fuera aún más pronunciado. Se acercó a una pequeña ventana de observación que daba al planeta, arremolinado de nubes y océanos. Las fuerzas terrestres Cécelo ya se estaban movilizando, preparando naves de desembarco y artillería andante para descender a la superficie de la Tierra. El plan era aplastar a los ejércitos locales, ocupar los principales centros de población e instalar estaciones de procesamiento. Simple. Era el mismo procedimiento que habían seguido en docenas de mundos. La humanidad no sería diferente. Solo otro nombre en la lista de especies conquistadas. Encendió su consola personal y escaneó las intercepciones recientes de las redes de la Tierra. Los humanos aparentemente tenían infinitos métodos de comunicación. Transmisiones por satélite, señales de radio, redes que los tejían en una desordenada malla de datos. Su equipo de inteligencia afirmaba que los espacios en línea de la Tierra eran caóticos, llenos de información contradictoria y trivialidades. Primitivos pero extensos, había dicho el oficial de inteligencia Pax, mitad con admiración, mitad con desprecio. Observó unos segundos de transmisiones terrestres interceptadas. Un presentador de noticias hablaba con urgencia sobre naves desconocidas en órbita, sobre la súbita destrucción de sitios estratégicos. Pero detrás del pánico superficial, algunas transmisiones eran sospechosamente tranquilas. Varios programas de entrevistas repetían frases sobre quedarse en casa, confiando en que el gobierno manejaría la crisis. Otros argumentaban que las imágenes eran falsas o que debía ser alguna prueba de armas humanas avanzadas. El remolino contradictorio de opiniones le provocaba dolor de cabeza. Quería ver miedo. Una parte de él disfrutaba la sensación de dominar a una raza inferior, obligándola a arrodillarse. Pero la reacción de la humanidad, al menos a través de estos canales, parecía extrañamente dispersa. Quizás estaban demasiado confundidos para unificar su respuesta. No importaba. Su confusión simplemente haría la conquista más rápida. Aún así, algo sobre esa transmisión final. Se arrepentirán de esta guerra. Le molestaba. En todas sus campañas anteriores,
Ninguna especie había intentado una treta psicológica tan descarada. Por lo general, o bien suplicaban piedad o rugían en desafío. Los humanos no habían hecho ninguna de las dos cosas de manera coherente. Un timbre interrumpió sus pensamientos. Era la comandante Ten. Almirante, las unidades de asalto terrestre solicitan autorización final para aterrizar cerca de los centros de población más grandes. Concedido, dijo él, procedan según el plan. Desplieguen las legiones mecanizadas y aseguren las zonas estratégicas. Aseguren un daño mínimo a la infraestructura donde sea posible. El Consejo quiere sus recursos intactos. Ella acusó recibo y la línea se cortó. Buzz apagó su consola, alejándose de la ventana. Dejó que una última mirada se posara en el planeta de abajo. Estos humanos no tenían idea de lo que se les venía encima. A pesar de su destello de inquietud, sintió la vieja y familiar confianza crecer dentro de él. Este era su destino, aplastar y conquistar en nombre del Consejo Supremo. Y si la Tierra albergaba algún extraño secreto, que así fuera. Los Écelos se habían enfrentado a sorpresas antes y habían salido victoriosos cada vez. Salió de su cámara y caminó a paso rápido hacia el hangar de transbordadores. Quería supervisar parte del desembarco inicial. Quizás ver el miedo en los ojos humanos de primera mano acallaría esa voz persistente que repetía el ominoso mensaje en su mente. El gran almirante Buzz descendió a través de nubes arremolinadas a bordo de un elegante transporte de tropas flanqueado por dos naves de escolta. La nave vibraba ligeramente mientras atravesaba la atmósfera. A su alrededor, su guardia de élite preparaba armas y escaneaba las lecturas del terreno. A través del mirador frontal, una ciudad en expansión apareció a la vista. Rascacielos, autopistas, los signos de una civilización avanzada a su manera, pero ni de lejos cercana a la tecnología Écelo. Por los comunicadores, el piloto informó de defensas antiaéreas mínimas. La mayoría han sido eliminadas en el bombardeo inicial. En las calles de abajo, el tráfico estaba paralizado. Columnas de humo se elevaban de estructuras distantes. Focos del ejército de la Tierra intentaban montar resistencia en algunos puntos clave, pero eran machacados por ataques orbitales de precisión. En cuestión de minutos, los defensores de la ciudad estaban en retirada o completamente destruidos. El transporte aterrizó en una amplia avenida. Buzz pisó suelo humano. Flanqueado por la comandante Tan y un escuadrón de soldados fuertemente blindados. Caminaron entre restos de metal retorcido y vehículos abandonados, escudriñando los rostros de los civiles que se acurrucaban en callejones o se encogían detrás de los escombros. Los ojos humanos miraban con mezclas de terror, rabia, desesperación. Varios soldados Écelo se desplegaron, apuntando rifles desintegradores a cualquier señal de movimiento. Buzz encontró la reacción decepcionante. ¿Dónde estaba la audacia que había esperado? Los humanos que veía estaban temblando o en estado de shock. Hizo una seña a la comandante Ten para que se acercara. Hemos encontrado alguna defensa coordinada genuina hasta ahora. Solo focos dispersos, señor. Unas pocas brigadas mecanizadas en otras partes del planeta están demostrando ser un poco más obstinadas, pero no han infligido más que bajas insignificantes. He notado un aumento de la comunicación en ciertos canales encriptados, pero está desorganizada. Todavía dependen de tecnología más antigua, frecuencias de radio y enlaces satelitales que en su mayoría hemos bloqueado. Buzz soltó un bufido. Esperaba más de una especie que nos amenazó. Quizás se han dado cuenta de lo inútil que es resistir. Entrecerró los ojos, escaneando el horizonte. ¿Qué hay de su respuesta civil? Algo de pánico, dijo Ten, consultando su dispositivo de mano. Pero grandes áreas parecen inquietantemente tranquilas, especialmente lejos de las zonas de batalla inmediatas. Nuestra inteligencia sugiere que las autoridades locales podrían estar diciéndoles que permanezcan en el interior o que la situación está bajo control. Se encogió ligeramente de hombros. Es extraño. Típicamente, después de presenciar un bombardeo orbital, vemos histeria masiva. Aquí, está contenida. Buzz miró a los civiles temblorosos acurrucados en los restos de una entrada de metro derrumbada. Quizás están en shock.
O quizás depositan una confianza ciega en sus líderes. No importa. Se dio la vuelta. Que comiencen los procedimientos estándar. Reúnan cualquier amenaza inmediata. Establezcan un puesto de mando aquí. Quiero a la población sometida, pero no masacrada. Al menos hasta que sepamos qué recursos pueden proporcionar. Mientras sus tropas se movían, un repentino estallido de disparos surgió de una calle cercana. Los soldados éselos respondieron rápidamente, devolviendo el fuego con precisos haces de energía. Varios humanos con arcaicos rifles de asalto cayeron casi al instante. Todo terminó en segundos. Sin embargo, un soldado también se desplomó, retorciéndose por una herida de bala. Bas frunció el ceño. Aunque los éselos gozaban de armas y escudos superiores, no eran invencibles. Se paró sobre el soldado herido, notando la sangre que brotaba de un hueco en su caparazón. Rara vez había visto a un soldado éselo derribado por una munición tan tosca. La comandante Ten se arrodilló junto al soldado herido, llamando a un médico. No tienen armas de energía avanzadas, pero estos pequeños proyectiles balísticos aún pueden penetrar nuestras áreas sin escudo. Debemos mantener la cautela. Bas asintió secamente. Había presenciado armamento balístico en mundos inferiores, pero la Tierra parecía más eficiente. Aún así, era un inconveniente menor. Giró y marchó hacia una imponente estructura que se alzaba sobre la avenida. La reutilizarían como centro de mando regional. Unos pocos humanos se escabulleron, agarrando pequeños dispositivos, pero los soldados éselos los dejaron ir. Sus órdenes eran preservar a la población local para trabajos forzados y estudio. Al Consejo Supremo le encantaba obtener nuevos conocimientos biológicos. Una fuerza de trabajo adicional de mundos conquistados siempre era valiosa. Dentro de la estructura, el polvo flotaba en la luz artificial mientras Bas inspeccionaba el entorno. Papeles esparcidos, pantallas de ordenador parpadeando, un escritorio abandonado con una taza de café a medio terminar. Los detalles mundanos de la vida humana casi le hacían reír. Estas criaturas estaban tan obsesionadas con la rutina, tan seguras de su propio dominio hasta que llegaba una fuerza superior real. Una comunicación entrante le hizo detenerse. La voz del oficial de inteligencia Pax crepitó. Almirante, tenemos un desarrollo peculiar. Hay una facción de transmisiones humanas que no coincide con ningún código gubernamental o militar conocido. Es sofisticado, posiblemente más avanzado que el cifrado estándar que estamos viendo de los canales oficiales. Puedes desencriptarlo, exigió Bas. Trabajando en ello, señor, respondió Pax. Pero la estructura sugiere que podría no ser gubernamental en absoluto. Podrían ser redes privadas o elementos rebeldes. Parecen bien coordinados. Solo un aviso. Las mandíbulas de Bas chasquearon. Notifique a la comandante Ten. Si estas transmisiones suponen alguna amenaza, la aplastamos. No toleraré sabotajes ni insurgencias en mi territorio recién conquistado. Terminó la llamada y contempló el caótico paisaje urbano más allá de una ventana rota. A lo lejos, ardían incendios y columnas de humo negro se enroscaban hacia el cielo. A pesar de la devastación, el planeta estaba cayendo en sus manos con relativa facilidad. Los humanos podían ser tercos en pequeños focos, pero sistemáticamente parecían incapaces de coordinar una defensa. Esa transmisión final no había sido más que una bravuconada vacía. Pronto aprenderían el coste de desafiar a los éselos. Hizo un gesto a sus guardias. Aseguren este edificio como nuestro comando regional. Quiero comunicaciones completas instaladas en 1 hora. Mostrémosle a estos humanos quién gobierna realmente su mundo. Por todas las principales ciudades de la Tierra, las naves de desembarco éselo aterrizaron con precisión sincronizada. Las tropas se desplegaron, estableciendo puestos de mando y centros de contención. Durante el día siguiente, regiones enteras cayeron bajo el control éselo. Los humanos lanzaron escaramuzas localizadas. Algunos ejércitos nacionales intentaron mantener las líneas durante un tiempo, pero la ventaja orbital éselo neutralizaba el apoyo aéreo y hacía llover destrucción sobre cualquier gran acumulación de resistencia. Parecía que la guerra había terminado efectivamente antes de que realmente comenzara.
Sin embargo, la comandante Ten enviaba continuamente a Bas informes inquietantes de sutiles esfuerzos de resistencia. Los describía como asimétricos o de estilo guerrilla. Pequeños grupos que aparecían, infligían daño a la infraestructura crítica a Eselo, como centros de comunicación o rutas de suministro, y desaparecían en la expansión urbana o en el denso campo. Sus golpes eran precisos, a menudo cronometrados para bloquear los sensores locales. Las pérdidas eran mínimas para los Éselos, pero estas interrupciones ocurrían con mayor frecuencia y en lugares muy separados, lo que sugería que tenían algún método de coordinación. Ten expresó una creciente preocupación de que existiera un plan más grande. Bas, revisando estos registros en su improvisada oficina de mando, soltó un siseo exasperado. ¿Cómo se coordinan tan eficazmente estos combatientes dispersos? Hemos cortado la mayoría de sus relés de comunicación. No deberían tener la capacidad para ataques sincronizados. La comandante Ten estaba de pie en posición de firmes a su lado. Tienen dispositivos móviles que aparentemente forman redes ad hoc. Es rudimentario en algunos aspectos, pero los usan de forma creativa, puenteando señales a través de satélites que pasamos por alto o pequeños repetidores terrestres que creíamos destruidos. También explotan nuestros propios sistemas. Hemos detectado intentos de infiltración en estructuras de datos de nivel inferior. Aún no han descifrado nuestro cifrado de alto nivel, pero es preocupante. Bas golpeó la consola con un puño, haciendo que Ten se estremeciera ligeramente. Alimañas verdaderamente ingeniosas. Las eliminaremos. Desplieguen más drones de seguridad. Bloqueen todas las frecuencias excepto nuestros canales de bloqueo cuántico. Miró fijamente el mapa digital salpicado de cúmulos rojos donde había ocurrido el sabotaje. No permitiré que un puñado de primitivos obstaculice nuestra conquista. Se levantó bruscamente, caminando hacia una amplia ventana que daba al maltrecho horizonte. El humo se elevaba de edificios humeantes y los transportes Éselos surcaban el aire. ¿Alguna señal de una respuesta gubernamental global organizada?, preguntó. Algunos ejércitos nacionales permanecen activos, pero la mayoría se han derrumbado o rendido, dijo Ten. Tenemos un número sustancial de prisioneros. Se están construyendo centros de procesamiento en áreas clave. Todo procede según el protocolo de ocupación estándar. Sin embargo, esta táctica de infiltración no es típica. Sospechamos que tienen unidades especializadas entrenadas en sabotaje. Bas miró hacia abajo, donde miles de humanos eran conducidos por guardias Éselos a una zona barricada. Bueno, pronto extraeremos de ellos lo que necesitemos, comentó, aunque su tono estaba teñido de molestia. Les mostraremos que el desafío es inútil. Se apartó de la ventana. Quiero una actualización del estado de cuántos centros de procesamiento están operativos. El Consejo exige una pérdida mínima de población, así que seguiremos su directiva, al menos por ahora. Lanzó a Ten una mirada aguda. Pero si estos insurgentes se convierten en más que una molestia, lo reconsideraremos. Ten asintió. Sí, almirante. En las horas siguientes, Bas tuvo la oportunidad de inspeccionar una de las mayores instalaciones nuevas, reutilizada a partir de un complejo militar humano. Un remolino de soldados Éselos lo escoltó al interior. Corredores de hormigón conducían a enormes cámaras donde se procesaban filas de prisioneros humanos. Controles de identidad, exámenes de salud básicos, separación de aquellos con habilidades especializadas. El Consejo a menudo deseaba especímenes vivos para estudio científico. Otros serían utilizados para trabajos forzados hasta que expiraran. En una celda reforzada, Bas se detuvo. Allí estaba sentada una mujer humana, con el pelo corto, mirando al suelo con una intensidad silenciosa. Su uniforme estaba hecho jirones, sin insignias visibles. Dos guardias Éselos rondaban la entrada, armados con rifles desintegradores, pero la mujer parecía completamente impávida. Cuando Bas se acercó, su mirada se alzó bruscamente, encontrándose con la suya. Una chispa de desafío parpadeó allí. ¿Cuál es la clasificación de esta?, preguntó al guardia más cercano. Alto riesgo. Mató a 2 de nuestros soldados durante la captura, a mano limpia. La voz del guardia era tensa.
No dijo casi nada, excepto repetir una frase que no podemos descifrar del todo. Algo sobre los cazadores silenciosos o los silenciosos. Buzz arqueó una cresta de la ceja. Otra amenaza críptica. El guardia asintió. Sí, almirante. Buzz se acercó, mirando a través de la barrera de energía. Tú, humana, ¿me entiendes? La mujer se levantó lentamente, con la ropa maltratada manchada de polvo y sangre seca. Perfectamente, dijo. Él la estudió, notando la tensión en su postura, la firmeza de su mandíbula. Dime, ¿por qué tu gente sigue susurrando advertencias en lugar de montar una resistencia real? Debes saber que no hay futuro para ustedes si se oponen a nosotros. Ella soltó una risa corta y amarga. Ustedes, los Écelos, creen que son imparables. No tienen idea de lo que somos, de lo que han despertado. Hemos despertado un planeta roto, una especie que discute entre sí, que adora a dioses invisibles y contamina su aire con combustibles fósiles. Apenas amenazante. Hizo una pausa. Es su intención asustarnos con acertijos. Ella no dijo nada, solo sonrió, una expresión escalofriante que le recordó a Buzz a un depredador. Ya lo verán, fue todo lo que finalmente susurró. Esa extraña sonrisa se quedó con él mientras salía del bloque de celdas, inquieto a pesar de sí mismo. Se dijo que era arrogancia por parte de ella, nada más. Sin embargo, el recuerdo de esa última transmisión de la Tierra resonó en su mente una vez más. Se arrepentirán de esta guerra. Dicho con esa misma calma espeluznante. Más tarde esa noche, las comunicaciones del Heraldo se iluminaron con alarmas urgentes. Docenas de instalaciones Écelo en tierra se estaban quedando a oscuras simultáneamente. Buzz corrió al puente furioso, exigiendo respuestas. La comandante Tan ya estaba allí, analizando los flujos de datos. Señor, en los últimos 30 minutos, hemos perdido contacto con 23 bases de operaciones avanzadas principales. Las transmisiones de seguridad se cortaron a mitad de camino. Algunas informaron de infiltración por hostiles desconocidos que llevaban armaduras Écelo parciales, aparentemente robadas de nuestros depósitos de suministros. El blindaje de Buzz traqueteó. Están usando nuestro equipo contra nosotros. Sí, dijo Ten, con voz sombría. En la mayoría de los casos, los defensores locales fueron superados en minutos. Sospechamos que sabotearon o eludieron los códigos de acceso. Toda nuestra cadena de mando en esas regiones está comprometida. ¿Cómo es posible?, rugió, volviéndose hacia el oficial de inteligencia Pax, que estaba de pie, rígido, cerca. Han determinado cómo estos humanos obtuvieron tal conocimiento de nuestros sistemas. Las placas de la garganta de Pax revolotearon nerviosamente. Sospechamos que obtuvieron datos parciales de naves exploradoras estrelladas o posiblemente de la infiltración en cifrados de nivel medio, pero es más avanzado de lo que anticipamos. No podemos aislar completamente la ruta de infiltración. Los ojos de Buzz se dirigieron a la pantalla principal, que mostraba un mapa global salpicado de marcadores rojos parpadeantes. Están decapitando sistemáticamente nuestro liderazgo en cada sector. Eso sugiere un comando unificado detrás de ello. Pensé que estos humanos ni siquiera estaban unificados entre ellos. La comandante Ten dijo en voz baja, puede que estén más unificados de lo que pensábamos, o se unificaron en el momento en que atacamos. Antes de que Buzz pudiera responder, las luces del Heraldo parpadearon. Se hizo un silencio. Luego, una nueva voz crepitó por los altavoces internos de la nave. Hablaba un Écelo perfecto, aunque con un ligero acento humano. Gran almirante Krelj Buzz, aquí la general Maya Rivera de las Fuerzas de Defensa de la Tierra. Le invitamos a considerar la retirada. En el silencio, Buzz sintió arder su rabia. ¿Cómo se atreven a acceder a nuestras comunicaciones internas?, gruñó. Córtenlos. Los oficiales se apresuraron a anular la señal, pero ésta permaneció implacable. No deseamos destruir más de sus naves, almirante, continuó Rivera, con tono frío. Pero lo haremos si es necesario. Este navío que tanto aprecia, el Heraldo, ¿no es así? Ya estamos a bordo.
Ríndanse o afronten las consecuencias. Buzz soltó una carcajada, aunque vaciló por la furia. Absurdo. No hay forma de que los humanos hayan podido infiltrarse en mi nave insignia en órbita. Hizo un gesto a su destacamento de seguridad para que revisaran las cubiertas inferiores. Antes de que pudieran moverse, una profunda sacudida recorrió la nave. Las luces se atenuaron y luego una serie de explosiones retumbó desde abajo. Las alarmas sonaron. Las pantallas superiores comenzaron a apagarse en cascada. La comandante Ten maldijo en voz baja, tecleando frenéticamente en su consola. Señor, las cubiertas de ingeniería están bajo ataque. Los sensores internos muestran múltiples brechas. Llevan trajes atmosféricos. Deben haber usado naves sigilosas o cápsulas de abordaje. Buzz apartó la mirada de las luces parpadeantes. Envíen todos los escuadrones disponibles. Sellen ingeniería. Protejan el reactor. Abajo, en la penumbra, las luces de emergencia brillaban en rojo. Los equipos de seguridad salieron corriendo, pero la intrusión era claramente avanzada. Llegaron informes. Corredores enteros cortados. Mamparos misteriosamente bloqueados para atrapar a las tropas lo lejos de los sistemas críticos. Las pantallas mostraban destellos de humanos fuertemente armados usando armas neutralizando guardias en enfrentamientos rápidos y brutales. La comandante Ten se volvió hacia Buzz, con el rostro pálido. Señor, debemos evacuar. Están sobrecargando el reactor. Se quedó helado por un momento. La imparable máquina de guerra lo desecha por un puñado de unidades de infiltración. La realidad era abrumadora. Preparen mi transbordador, finalmente masculló. Podemos reagruparnos en una de las otras naves capitales. Otra explosión sacudió la cubierta, casi tirándolos al suelo. Por los altavoces principales, la voz de la mujer regresó. Le sugiero que se dé prisa, almirante. Hemos programado el reactor del Heraldo para que se sobrecargue en unos 5 minutos, y hemos bloqueado sus intentos de anulación. Considere esto como una prueba de que su tecnología ya no es de su dominio exclusivo. La furia atravesó el pecho de Buzz. Les haremos sufrir por esto, gruñó, tambaleándose hacia la salida. El humo ahogaba los pasillos y explosiones secundarias destellaban detrás de ellos. Aún así, una parte persistente de él se dio cuenta de que los humanos podrían no estar fanfarroneando en absoluto. Llegaron al hangar de transbordadores en medio del caos. Oficiales y soldados se agolpaban desesperadamente en naves más pequeñas, algunas lanzándose prematuramente, otras inutilizadas por el sabotaje. Buzz vio una nave disponible que todavía tenía energía. Apartó a subordinados presas del pánico, sellando la escotilla detrás de sí mismo, la comandante Ten, Pax y algunos otros. En cuestión de momentos, se desacoplaron de las abrazaderas de atraque y se lanzaron libres de la condenada nave insignia. A través del mirador, Buzz vio como el casco del Heraldo se abría en algunos lugares, con chorros de llamas disparándose hacia afuera. Luego, con una brillantez aterradora, el reactor se volvió crítico. El navío entero estalló en una explosión catastrófica, esparciendo escombros por la atmósfera superior de la Tierra. El transbordador de Buzz se tambaleó por la onda de choque, con las alarmas sonando. Miró, atónito, los restos del mayor buque de guerra de la flota de la hegemonía, ahora una nube de restos fundidos. Un sombrío silencio invadió el transbordador. La voz de la comandante Ten temblaba mientras revisaba los datos en un dispositivo de mano. Almirante, los informes del planeta indican un caos total entre nuestras fuerzas terrestres. Están rindiéndose en grandes cantidades. Toda nuestra estructura de mando está comprometida. Buzz miró fijamente los escombros arremolinados. Esa calmada advertencia resonó en su mente una vez más. Se arrepentirán de esta guerra. Y por primera vez en su larga carrera de conquista, creyó que esas palabras podrían ser ciertas. Regresaron cojeando a la nave de mando secundaria, solo para encontrarla bajo un fuerte asalto de cazas los secuestrados. El maltrecho transbordador apenas tenía suficiente energía para huir del pozo de gravedad de la Tierra, acompañado por un puñado de naves de escolta que permanecían leales y operativas.
La una vez gran armada de invasión era ahora una fracción destrozada de su fuerza original. La mayoría de las naves capitales habían sido sabotajeadas, inutilizadas o destruidas. En la superficie de la Tierra, las fuerzas de ocupación quedaron repentinamente sin líderes. Los escuadrones dispersos que no se habían rendido se enfrentaban a incursiones incesantes de insurgentes humanos, que ahora poseían una cantidad impactante de armamento y conocimiento ésselo. Para cuando Bas contactó con el Consejo Supremo, su voz temblaba de rabia y humillación. La imagen translúcida del consejero JYN parpadeó ante él en el pequeño holoproyector del transbordador. Almirante, ¿cuál es el significado de estos informes? Nuestros sensores indican pérdidas catastróficas. Apenas podía soportar hablar. Es cierto, consejero. Los humanos de alguna manera anticiparon nuestros movimientos. Se infiltraron en nuestros sistemas, sabotearon nuestras naves. Apuntaron a nuestra estructura de mando con una precisión asombrosa. El Heraldo está perdido. Tomó una respiración temblorosa. La Tierra está perdida. El consejero JYN parecía atónito. Esto es absurdo. Son primitivos. ¿Cómo pudieron? No son tan primitivos como creíamos, siseó Bas. Usaron nuestra tecnología contra nosotros, la adaptaron a una velocidad aterradora. Los subestimamos. La consejera Maya, con su piel similar a un velo cambiando por la agitación, intervino. Almirante, el Consejo Supremo ordena la retirada inmediata. Traiga a casa las fuerzas que queden. Nosotros promulgaremos protocolos de cuarentena alrededor de ese sistema. No podemos permitir que deambulen libremente con nuestra tecnología. Bas la fulminó con la mirada. Puede que sea demasiado tarde para eso. Ya tienen capacidades de viaje más rápido que la luz de las naves que capturaron o diseccionaron. La cuarentena podría fallar si las desarrollan más. Claude Yanis proyectó su imagen. Debes intentarlo de todos modos. Regresa a nosotros de inmediato. La hegemonía debe prepararse para cualquier amenaza que esto represente. Bas quiso discutir, pero estaba demasiado agotado, demasiado furioso. Su orgullo yacía hecho jirones, y las vidas de innumerables soldados éselos se habían perdido bajo su mando. Muy bien, concedió. Nos estamos retirando. Prepárense para lo peor, porque están viniendo. Cuando la transmisión terminó, el silencio cubrió el apretado transbordador. La comandante Ten, con los registros de inteligencia en la mano, finalmente habló. Almirante, estamos recibiendo una transmisión abierta desde la Tierra. La pongo. Una voz humana reemplazó el silencio. Era fuerte y extrañamente tranquila, con el más leve indicio de triunfo. Fuerzas ésselo, vemos sus naves de escape abandonando la órbita de la Tierra. No los detendremos. Regresen a su imperio. Díganle a su Consejo Supremo que este fue el resultado de su invasión. No deseamos más derramamiento de sangre, pero no nos acobardaremos de miedo. Dijeron que lamentaríamos esta guerra, almirante Bas. Quizás ya lo hacen. Les dimos todas las oportunidades para que nos dejaran en paz, pero forzaron nuestra mano. Ahora ven lo que su agresión ha provocado. Bas escuchó las palabras, con los puños apretados. La transmisión terminó con un agudo crepitar. Durante un largo momento, nadie en el transbordador habló. Al fin, exhaló, el aliento traqueteando en sus sacos torácicos. No solo sintió rabia, sino un desconocido dolor de culpa. Había provocado la masacre de miles de los suyos. Quizás los humanos tenían razón. Él lamentaría esta guerra, y también lo haría toda la hegemonía. El transbordador y sus escoltas saltaron a velocidad VSL, dejando atrás la Tierra. Sin embargo, incluso mientras las estrellas se convertían en líneas brillantes, Bas sabía que estaban huyendo de una amenaza de la que no podían escapar. La humanidad había encontrado su camino hacia las estrellas, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. 3 ciclos después, el gran almirante Krelj Bas estaba en juicio ante el Consejo Supremo en el mundo natal ésselo. Ya no era grandioso en apariencia. Su blindaje, una vez pulido, estaba arañado y opaco,
y el aura formidable que había portado fue reemplazada por una mirada atormentada. La cámara estaba abarrotada de consejeros, altos mandos y funcionarios, todos ansiosos por una explicación de cómo un planeta atrasado pudo repeler a la armada más poderosa de su historia. Buzz relató los eventos con meticuloso detalle. Expuso cómo los humanos habían aprendido de cada error Écelo, cómo habían dejado sistemáticamente que la invasión se afianzara para poder estudiar mejor la tecnología y las estrategias Écelo. Presentó imágenes sombrías de operaciones de sabotaje, tácticas de infiltración y la destrucción final del Heraldo. Cuando terminó, un silencio incómodo llenó la vasta sala. La voz de la consejera Maya vaciló. Entonces, propone que los humanos no son solo otra especie que podemos subyugar fácilmente, sino de hecho, un peligro único que podría superarnos. Buzz inclinó la cabeza. Se adaptan, consejera. Lo hacen a un ritmo alarmante. Les dimos una probada de tecnología avanzada y la devoraron. Ya han modificado nuestros sistemas de comunicación con bloqueo cuántico. Los usaron para transmitir mensajes en nuestros canales privados. Nuestros intentos de poner en cuarentena la Tierra ya pueden ser inútiles. Otro consejero se levantó, exudando escepticismo. Siguen siendo un solo planeta. Quizás podamos reunir a toda la flota de la hegemonía. Ya no están confinados a un solo planeta, dijo Buzz sombríamente. Los informes indican que tienen al menos un motor VSL funcional rescatado de nuestros restos. Han comenzado a lanzar lo que llaman naves de exploración. Aparecerán en nuestras fronteras muy pronto. Ese mensaje final que recibimos no fue una advertencia, sino una declaración de intenciones. Vendrán a nosotros eventualmente. El consejo estalló en murmullos preocupados. Algunos exigieron una acción inmediata. Armamento para destruir planetas si era necesario para erradicar la Tierra. Otros insistieron en que tal acto era impensable, no solo moralmente, sino porque los humanos podrían tomar represalias de formas que los Écelos no podían predecir. El consejero JYN silenció el alboroto y se dirigió directamente a Buzz. Almirante, ha fallado en su misión de conquistar la Tierra. El coste en vidas y recursos es incalculable. La hegemonía está humillada ante una especie que descartamos como primitiva. ¿Cuál es su recomendación final? Él vaciló. En ese momento, sintió el peso de cada soldado perdido, de cada nave destruida. Recordó a los cautivos humanos que lo enfrentaron sin miedo y a los equipos de infiltración que abordaron su nave insignia como si fuera suya. Finalmente, habló en un tono bajo y medido. Debemos buscar una postura diplomática. Si intentamos aplastarlos de nuevo, solo provocaremos a una especie que parece prosperar con los desafíos. Aprenden haciendo. Se unen bajo amenazas externas y tienen una notable capacidad de sacrificio. Debemos tratarlos no como animales, sino como iguales, o nos arriesgamos a desatar un enemigo que podría deshacer todo lo que hemos construido. El silencio que siguió fue ensordecedor. El Consejo Supremo nunca se había enfrentado a una sugerencia como esa. Hacer las paces con una raza que acababa de ganar una guerra sin ayuda. Sin embargo, mientras Buzz paseaba su mirada por la cámara, vio semillas de aceptación en más de unos pocos consejeros. Otros, sin embargo, todavía se aferraban a siglos de arrogancia. Antes de que se pudiera alcanzar un consenso, una alerta de alta prioridad interrumpió el silencio. La consejera Maya tocó la consola, la confusión ondulando por sus rasgos translúcidos. Esto es un mensaje que llega a través de un canal cuántico que nunca autorizamos. Se hizo un silencio mientras el proyector holográfico central de la cámara cobraba vida. La imagen que se formó era inquietantemente familiar. Una mujer humana, pelo corto, ojos oscuros. La capitana Olivia Blackwood, la misma prisionera que había desaparecido de su celda en los primeros días de la invasión. Estaba en lo que parecía ser la cubierta de mando de una nave estelar recién construida. La tecnología Écelo era evidente en la estructura, pero había sido modificada, fusionada con diseños desconocidos. Humanos y algunos desertores Écelo, o quizás asesores capturados, se movían afanosamente en el fondo. Ella sonrió. Saludos, Consejo Supremo de la Hegemonía Écelo.
Aquí la capitana Olivia Blackwood de la nave estelar Terran Arisalv. Venimos en paz, pero no permaneceremos de brazos cruzados si nos amenazan. Un jadeo audible recorrió el consejo. Blackwood continuó con calma. Hemos estudiado sus sistemas de viaje más rápido que la luz y su armamento. Innovaciones fascinantes. Hemos hecho algunas mejoras. Su sonrisa era delgada. Nos gustaría hablar de coexistencia pacífica, de conocimiento compartido. Pero si insisten en más hostilidades, sepan esto. La Tierra puede haber sido su primer fracaso, pero no será el último. No somos sus súbditos. Somos exploradores por naturaleza, y nos negamos a ser confinados o subyugados. Hizo una pausa, escaneando los rostros silenciosos y atónitos de los consejeros. Ya hemos encontrado algunas de sus colonias exteriores. Han visto lo que podemos hacer cuando se nos desafía, pero también han visto nuestra voluntad de cooperar. La elección es suya. Y Gran Almirante Bass, su tono se suavizó, creo que tenemos asuntos pendientes. Se arrepentirán de esta guerra, dijeron ustedes. O quizás se lo dijimos nosotros. De cualquier manera, es hora de decidir si su hegemonía se adaptará o caerá. La transmisión se cortó, dejando a toda la cámara tambaleándose. La voz de Yanis. Ya han llegado a nuestras colonias. Así parece, murmuró Bass. Sintió una oleada de vergüenza y, extrañamente, un destello de admiración. Los humanos habían invertido toda la dinámica de la invasión en meros ciclos. Si tan solo la hegemonía hubiera reconocido su potencial antes, si se les hubiera acercado no con conquista, sino con cautela o respeto. Ahora, el precio de la arrogancia podría ser un conflicto interminable. Algunos consejeros comenzaron a gritar pidiendo una militarización inmediata, reuniendo todas las flotas posibles. Otros instaron a un enviado de emergencia para parlamentar con estos humanos antes de que fuera demasiado tarde. La consejera Maya se volvió hacia Bass. Almirante, el consejo se remite a su juicio. Usted los conoce mejor. Usted los enfrentó. ¿Qué haremos? Su voz salió hueca. Recomiendo que negociemos. No podemos derrotarlos por la fuerza bruta. No sin sacrificar todo lo que hemos construido. Los humanos responden a las amenazas con mayor desafío. Quizás si los enfrentamos con honestidad y una voluntad de coexistir, podamos evitar una catástrofe mayor. No hubo aplausos ni condenas, solo una densa incertidumbre colectiva. El Consejo Supremo, arquitectos de 1000 conquistas, ahora temblaba ante el desafío de un solo planeta. La sesión terminó sin una resolución final, la tensión flotando en el aire. Mientras Bass salía de la cámara, un remolino de emociones conflictivas se agitaba dentro de él. En cada campaña anterior, la victoria fue rápida e incuestionable. Ahora caminaba como un comandante derrotado, inseguro de su lugar en el futuro de la hegemonía. Sin embargo, una pequeña parte de él sintió cierto alivio. A menudo se había preguntado si la expansión sin fin provocaría un enemigo que no pudieran superar. Quizás los humanos eran ese enemigo, o quizás serían un aliado si se les abordaba correctamente. De cualquier manera, el curso de la historia había cambiado para siempre. De vuelta en sus aposentos, se sentó en un escritorio solitario, leyendo archivos de inteligencia de la Tierra. Imágenes y videos de las horas finales de la invasión se repetían en bucles interminables, los equipos de infiltración corriendo por los pasillos del Heraldo, la transmisión triunfante desde la superficie del planeta, los inquietantes últimos segundos antes de que la nave insignia explotara. Y siempre esa frase repetida, se arrepentirán de esta guerra. Miró las palabras, sintiendo un peso desconocido en su pecho. El arrepentimiento nunca había sido parte de su vocabulario. Las conquistas ese lo eran imparables, justas. Ahora lo sentía filtrándose en sus huesos, una verdad amarga. Cerró los archivos y miró por una pequeña ventana hacia el vacío estrellado. En algún lugar ahí fuera, los humanos se lanzaban hacia la hegemonía, ansiosos por explorar o luchar, o ambas cosas. Respiró lentamente. Quizás lo mejor que podía hacer era preparar a su gente para recibirlos con algo más que desprecio. Si la hegemonía insistía en la guerra, pagaría un precio mucho más alto de lo que jamás imaginó.
Si mostraba paz, podría obtener conocimiento sobre una especie cuyo potencial para innovar parecía ilimitado. Ese mensaje final de la capitana Blackwood le había dado el más leve atisbo de esperanza, aunque eclipsado por el conocimiento de lo cerca que estaban todos de la destrucción. Incluso mientras estaba perdido en estos pensamientos, otra notificación llegó a su consola. Una señal corta basada en texto, evidentemente una infiltración directa en la red de la hegemonía. Casi la ignoró, pero la curiosidad ganó. Al abrir el mensaje, encontró solo una línea en el idioma principal de la Tierra de los humanos. Les advertimos, se arrepentirían de esta guerra. La pregunta es, ¿aprenderán de ella? Krellbos cerró los ojos, un temblor recorriendo su núcleo. El leve zumbido de la ciudad lo afuera pareció de repente pequeño frente a las infinitas posibilidades que los humanos ahora representaban. Y por primera vez desde que había ganado el título de Gran Almirante, se encontró temiendo el futuro, no por sí mismo, sino por toda la hegemonía. Había desatado algo imparable, una inteligencia tan tenaz como cualquier écelo, alimentada por un impulso inquebrantable de expandirse y evolucionar. El siguiente capítulo de la historia galáctica ya no era solo de los écelos. Ahora estaba moldeado por los silenciosos que habían encontrado su voz, y ésta reverberaba a través del cosmos con una finalidad espeluznante. Al universo le gustaba gastarse bromas a sí mismo. En un rincón de la galaxia donde las naves estelares eran tan comunes como los trenes de cercanías, donde especies con tentáculos pulsantes y habilidades para leer la mente discutían sobre rutas comerciales, y donde lunas enteras podían ser vaporizadas por armamento avanzado, los humanos todavía veían reality shows como si fueran el pináculo del logro cultural. Esto por sí solo habría divertido a cualquiera con sentido de la ironía cósmica. Sin embargo, el mayor chiste no era la obsesión humana con programas triviales, sino el hecho de que estas mismas criaturas aparentemente atrasadas llevaban en sus venas algo capaz de desactivar los armamentos más devastadores del espacio conocido. En ese momento, pocos individuos en la Confederación Galáctica entendían realmente las implicaciones de este descubrimiento. Incluso el término descubrimiento podría ser engañoso, ya que había ocurrido por accidente. Un percance en un muelle de atraque que involucró a un trabajador de mantenimiento humano que se cortó el dedo con una caja había desencadenado el fiasco. La herida menor del trabajador produjo una gota de sangre, pero esa gota, en conjunción con la superficie brillante del sello de contención de la caja, de alguna manera hizo que el sistema de seguridad de la caja se apagara. Las cámaras de seguridad lo captaron. En un momento, las luces de la consola brillaban en un saludable verde. Al siguiente, parpadearon confundidas y se cortocircuitaron. La probabilidad de tal evento era estadísticamente absurda. Por lo tanto, inmediatamente llamó la atención de las autoridades locales, y finalmente, de los altos mandos de la Federación. Unos días después, circularon rumores de que las matrices de desestabilización cuántica, un término elegante para algo que podría, en el contexto adecuado, reducir un crucero estelar a polvo cósmico, también habían funcionado mal en presencia de humanos. Nadie quería creer que se debía a los propios humanos. Un cableado defectuoso era la teoría principal. Después de todo, la Federación había usado estas matrices durante décadas sin incidentes similares. Se revisaron 2 veces las plantas de fabricación. Sistemas estelares enteros de técnicos realizaron diagnósticos. Los resultados volvieron a ser los mismos. No había nada malo con el equipo. Todo iba mal cada vez que un humano se acercaba demasiado. En la cámara del Consejo de la Confederación, que era una imponente estructura de obsidiana pulida y brillantes pilares cristalinos, representantes de docenas de mundos se enfrentaban a través de una mesa que podía cambiar de color según el estado emocional del orador. A la cabeza de la cámara estaba el Gran Ministro, imponente y resplandeciente con escamas bioluminiscentes que ondulaban constantemente con débiles luces. Junto al Gran Ministro estaba el almirante de la Flota de Defensa, una figura imponente que había llegado para mostrar diapositivas de sistemas de armas defectuosos que se habían vuelto locos cerca de los humanos. El almirante esperaba que los datos conmocionaran al Consejo, pero no anticipó cómo respondería la representante humana. Era una mujer baja para los estándares galácticos,
vestida con un simple traje negro y una expresión facial que mezclaba curiosidad con leve molestia. Su nombre era Lynn Carter, aunque casi nadie usaba nombres en este entorno multiespecie a menos que fuera absolutamente necesario. Cuando el almirante concluyó su sombría presentación sobre superarmas imparables que se volvían decididamente Perevel's, ella se recostó en su silla con una despreocupación natural. Era el tipo de lenguaje corporal que hacía que las especies más estoicas se movieran incómodamente porque sugería una falta de deferencia. Lynn se tomó un momento antes de hablar, dejando que su mirada vagara por el círculo de delegados. Así que, dijo, estos dispositivos superavanzados, perdónenme, matrices de desestabilización cuántica, dejan de funcionar cerca de nosotros, y ese es nuestro problema. Su boca se curvó en una ligera sonrisa, como si todo esto fuera una broma cósmica por la cual no podía decidir si reír o molestarse. El traductor del almirante luchaba por hacer coincidir su postura de indignación con una voz adecuadamente digna. Representante Carter, estas matrices están diseñadas para el mantenimiento de la paz. Su mal funcionamiento pone en peligro las relaciones estables en la Federación. Mantenimiento de la paz, repitió ella, sonando poco convencida. Deben tener una definición única de mantenimiento de la paz. La última vez que comprobé, solo apuntaban estas cosas a los enemigos. De todos modos, sigo sin estar segura de cómo se convierte en mi problema. Antes de que el almirante pudiera replicar, el gran ministro intervino, explicando con calma que en 48 incidentes separados, cada uno involucrando diferentes modelos de armamento de alta gama, el único factor común era la proximidad a los humanos. Nos preocupa, entonó el gran ministro, que esto presente un escenario único en el que las propiedades biológicas de su especie interfieren con los sistemas de defensa cruciales de la Federación. Lynn parpadeó. ¿Propiedades biológicas? Quieren decir como en nuestra sangre. Trató de mantener su expresión neutral. Por mucho que los humanos pudieran ser autocríticos, la noción de que su existencia pudiera literalmente cortocircuitar armamento avanzado era nueva incluso para ella. La conversación que siguió fue tensa. Los intentos de humor de Lynn no se tradujeron completamente para los diversos delegados, muchos de los cuales encontraron el sarcasmo humano desconcertante o casi ofensivo. Sin embargo, los hechos básicos no podían ser ignorados. La Federación había documentado casi 50 incidentes de fallos de armas cerca de humanos, y estaban construyendo un consenso de que no era una casualidad. Esto era real, y era aterrador para las especies militaristas de toda la galaxia que consideraban estas armas esenciales para mantenerse a raya mutuamente. Diplomáticos de especies depredadoras, especies presa, mentes colmena y expansionistas de mente única comenzaron a susurrar entre ellos. Si los humanos podían anular las armas, ¿eso los hacía imparables? ¿O eran responsabilidades peligrosas que podrían necesitar ser contenidas? Muy por encima de la Cámara del Consejo, el director de inteligencia SELP, que pertenecía a una especie especializada en el reconocimiento de patrones, observaba a través de una cubierta de observación de cristal. SELP era claramente consciente de lo rápido que se adaptaban los humanos. Eran conocidos por ser astutos, por ver oportunidades donde otros veían caos. Lo último que SELP quería era que se dieran cuenta de que tenían una ventaja evolutiva sin parangón. Se giró y silenciosamente le indicó a su subordinado a través de un enlace neural. La operación contención necesitaba moverse más rápido. Lo que fuera necesario para asegurar que los humanos permanecieran bajo una cuidadosa supervisión, la Confederación tenía que hacerlo. Si descubrían que su sangre desactivaba el armamento avanzado, podrían explotarlo. Y por todo lo que Selva había deducido, los humanos no eran reacios a aprovechar una ventaja. Mientras tanto, en un sector lejano de la galaxia, a bordo del crucero de batalla Dominio Inevitable, la comandante de guerra Vexok de la hegemonía estudiaba transmisiones interceptadas. La especie de Vexok era belicosa, orgullosa y había soñado durante siglos con el día en que pudieran arrebatar el control de la galaxia a la Federación. Sus informes de inteligencia le decían todo lo que necesitaba saber sobre el fenómeno de la sangre humana. Miró grabaciones de batallas en las que las armas parpadeaban y morían en presencia de un solo técnico o diplomático humano.
Parecía tan absurdo que parte de ella se negaba a creerlo. Sin embargo, los datos eran consistentes. El principal científico de la hegemonía tenía una hipótesis. La firma electromagnética en la sangre humana alteraba los armónicos cuánticos. Decir que enfureció a Beksok sería quedarse corto. La hegemonía había pasado milenios perfeccionando estas armas. Que una especie de un rincón olvidado, una que era nueva en el vuelo interestelar, pudiera simplemente desactivarlas existiendo, era intolerable. El científico, temblando ante la comandante de guerra, trató de explicar que esto podría ser el resultado de una peculiaridad evolutiva aleatoria. ¿Aleatoria?, gruñó Beksok. No creemos en lo aleatorio. Todo en esta galaxia tiene una razón. Esto apesta a diseño, posiblemente sabotaje. Ya fuera sabotaje o coincidencia cósmica, Beksok tenía la intención de capturar a un humano vivo. Quería realizar experimentos para desvelar los secretos de esa sangre. Imaginaba escuadrones de soldados de la hegemonía inmunes a las armas avanzadas de la Federación. Ese tipo de poder podría inclinar la balanza de toda la galaxia. Sí, era un riesgo secuestrar a un representante de la Confederación, pero la hegemonía nunca había temido el riesgo. Ordenó a sus soldados que reunieran una unidad sigilosa. Se infiltrarían en una nave de la Confederación que se rumoreaba que transportaba a un enlace humano y traerían a ese individuo de vuelta para su estudio. Mientras la hegemonía trazaba sus planes, Lynn Carter caminaba por los pasillos de la sede de la Confederación sumida en una curiosidad aturdida. Podía sentir la tensión a su alrededor. Dignatarios alienígenas susurraban, el personal de menor rango se apartaba de su camino y drones de seguridad automatizados ocasionalmente se cernían sobre ella, escaneándola discretamente. Tenía la extraña sensación de ser el centro de algún vasto problema no expresado. Decidió averiguar por qué. El camino finalmente la llevó a uno de los principales laboratorios de xenobiología de la Federación, donde logró acorralar a un científico cuyo título era tan extenso que nadie se molestaba en pronunciarlo completo. Simplemente lo llamaban Biggs, por la primera sílaba de su nombre. No recurrió a la intimidación ni a las amenazas. En cambio, entró con café, una de las pocas mercancías terrenales que se había hecho famosa rápidamente entre los alienígenas era el café. Su aroma, contenido de cafeína y leves efectos psicoactivos intrigaban a ciertas especies. Biggs no era una excepción. Cuando Biggs probó una taza por primera vez, sus apéndices se agitaron como si hubieran descubierto una nueva forma de energía cósmica. Así que Lynn usó el café para abrirse paso. Momentos después, se sentó frente a Biggs, sorbiendo de su propia taza, y dijo, entonces, ¿quieres decirme por qué todo el mundo susurra sobre la sangre humana? Biggs se congeló a medio sorbo. No estoy autorizado a discutirlo. Clasificación de datos alta, ya ves. Lynn arqueó las cejas. Ya veo. Pero soy la representante humana. Si es sobre los humanos, no debería tener derecho a saber. Biggs dudó, mirando las cámaras de seguridad del laboratorio. Es complicado. Protocolos estrictos. ¿Entiendes? Lynn suspiró. Bien. Solo adivinaré. Quizás. Descubrieron que mi especie tiene algún efecto extraño en sus elegantes rayos de la muerte o desestabilizadores cuánticos o como los llamen y no quieren que me asuste. O quizás no quieren que la hegemonía descubra que tenemos una ventaja, así que me lo están ocultando. Hizo una pausa. Biggs se quedó muy quieto. Ah, dijo ella, supongo que demasiado cerca de la verdad. Tu suposición no es del todo inexacta, susurró Biggs, luciendo genuinamente aterrorizado. Si has deducido eso, debes tener cuidado. La Federación no quiere que la hegemonía te explote. Tampoco quieren que tú los explotes a ellos. Así que es miedo mutuo. Eso explica por qué todo el mundo anda de puntillas a mi alrededor como si llevara una bomba en las venas. Se rió de su propia hipérbole, pero a juzgar por la expresión de Biggs, podría no estar muy lejos de la verdad. En realidad, los científicos habían descubierto que la sangre humana, específicamente una proteína única incrustada en la hemoglobina, generaba una frecuencia sutil que alteraba directamente los armónicos cuánticos utilizados por el armamento avanzado.
Este efecto era especialmente potente en presencia de desestabilizadores de vanguardia. El nivel de coincidencia era tan grande que era casi imposible creer que fuera evolución aleatoria. Pero si no era aleatorio, entonces alguien, en algún momento, había diseñado genéticamente a los humanos para hacer esto. Y por más que lo intentaban, la Federación no podía averiguar quién, por qué o cómo era posible que estas modificaciones hubieran existido en el genoma humano durante decenas de miles de años, mucho antes de que la humanidad inventara la rueda, y mucho menos el viaje más rápido que la luz. Incluso mientras Lin interrogaba a Biggs, el equipo de infiltración de la comandante Vexok se movía por el espacio en una nave sigilosa, acercándose a la estación de investigación de la Confederación conocida como la Verdad Empírica. Orbitaba un planeta de tamaño mediano con anillos que brillaban en los datos de los sensores. El casco de la nave estaba recubierto de metamateriales avanzados que evadían los escaneos estándar. El equipo planeaba atracar en un muelle sin usar y proceder con trajes de sigilo. Llevaban armas de proyectiles balísticos, cortesía de su comprensión de que cualquier cosa basada en energía podría fallar cerca del humano. Las balas y las cuchillas físicas serían su respaldo. Abordaron sin problemas. No se activaron alarmas gracias al conocimiento interno de los códigos de atraque de la Federación. La hegemonía tenía un don para obtener datos clasificados. El equipo de infiltración avanzó por los pasillos, neutralizando los pocos drones de seguridad que se interpusieron en su camino. Mientras tanto, en el laboratorio, Lin presionaba por más respuestas. Preguntó sobre el número de casos documentados, sobre si había alguna posibilidad de que la Federación tuviera la culpa. Biggs admitió que en múltiples sistemas estelares, múltiples fabricantes de equipos, múltiples modelos, el fenómeno era consistente. Cada vez, el campo cuántico de los sistemas se desestabilizaba en presencia de células humanas vivas o muestras de sangre humana fresca. No sangre más vieja o inerte, sino del tipo que todavía llevaba esa sutil frecuencia viva. Esto es extraño, dijo Lin, escaneando las notas de investigación que Biggs mostraba. Y aterrador. Somos un blanco gigante. Para alguna especie que quiera usarnos o exterminarnos antes de que nos convirtamos en una amenaza. Esa es precisamente nuestra preocupación, confirmó Biggs. La Federación también teme lo que los humanos podrían hacer una vez que se den cuenta del poder que tienen. Pero no se trata solo de armas avanzadas. Seguimos detectando cambios adaptativos en la secuencia de proteínas cada vez que realizamos pruebas con nuevas variaciones de tecnología. Es como si su sangre estuviera aprendiendo. La boca de Lin se secó. Aprendiendo. Adaptándose podría ser una palabra mejor. Encuentra una nueva resonancia con cada exposición a campos cuánticos. Se vuelve más eficiente en desestabilizar la tecnología. Es incremental, pero lo suficientemente significativo como para que algunos teman un efecto descontrolado. Antes de que Lin pudiera preguntar más, la alarma de toda la estación sonó. Una voz pregrabada anunció con calma una intrusión no autorizada en el sector 7. Biggs se levantó de un salto, con los tentáculos agitándose. No era ningún secreto que la verdad empírica era un objetivo principal para el espionaje, dados los datos almacenados en sus laboratorios. Lin sintió que su corazón se aceleraba, en parte por el miedo, en parte por esa adrenalina humana que Biggs había mencionado. Si había intrusos aquí, había una buena posibilidad de que estuvieran detrás de algo relacionado con ella o con la investigación sobre su sangre. Salieron del laboratorio, dirigiéndose por un pasillo bordeado de paneles brillantes que parpadeaban mientras la estación entraba en confinamiento. Fuerzas de seguridad armadas pasaron corriendo, muchas empuñando armas de energía avanzadas. Lin tuvo que reprimir una sonrisa sombría. Se preguntó cuántas de esas armas podrían cortocircuitarse en el segundo en que se derramara algo de su sangre. No era un pensamiento reconfortante, pero le hizo darse cuenta de lo complicada que se había vuelto la situación. Era simultáneamente la mejor defensa y la mayor vulnerabilidad de toda la estación. Cuando el primer grupo de intrusos se encontró con un equipo de seguridad, el resultado fue revelador. A medida que los intrusos se acercaban, las armas de energía comenzaron a parpadear. El oficial de seguridad principal maldijo, cambiando a un sistema de respaldo,
solo para que ese también fallara. Los intrusos, vistiendo trajes especializados, usaron sus rifles de proyectiles para abatir a los oficiales. Las balas eran arcaicas, pero funcionaban perfectamente en una estación con gravedad artificial parcial y presión atmosférica estándar. Para cuando los intrusos avanzaron más, la mitad del destacamento de seguridad estaba muerto o herido. Los intrusos habían probado su plan, y funcionó. Las armas de energía no eran rival si la fuente de la interrupción estaba cerca. Lynn y Biggs se agacharon en un pasillo lateral mientras las sirenas de alarma los ensordecían. Biggs intentó llamar por un comunicador pero solo obtuvo estática. «Están bloqueando las transmisiones», dijo Biggs nerviosamente. «¿Qué hacemos?» Lynn notó una escotilla de un túnel de servicio. La abrió. «Nos escondemos», respondió. «Y averiguamos qué está pasando. Luego decidimos el siguiente movimiento». Le hizo un gesto a Biggs para que la siguiera. Se arrastraron por el estrecho pasaje mientras las luces de emergencia parpadeaban, pintando todo de un rojo pulsante. La mente de Lynn corría. Si estas eran fuerzas de la hegemonía, probablemente buscaban los datos sobre la sangre humana. O peor, podrían estar buscándola a ella específicamente. Salieron a un laboratorio más pequeño, uno que Biggs identificó como una sala de investigación de desbordamiento para biología vegetal. Estaba desierto, o eso parecía, una vez que la puerta se selló detrás de ellos. Lynn le pidió a Biggs que mostrara cualquier transmisión de seguridad que aún funcionara. Las pantallas parpadearon, mostrando destellos de intrusos armados con trajes negros. Una transmisión mostró brevemente cómo inutilizaban a media docena de oficiales de seguridad con dardos tranquilizantes o balas. Curiosamente, no parecían matar a todos. Algunos simplemente quedaban inconscientes. Parecen moverse en un patrón sistemático, dirigiéndose más adentro de la estación. Saben exactamente a dónde van, dijo Biggs. Tienen un plano de la estación. Se dirigen al módulo de laboratorio C. Ahí es donde guardamos la mayor parte de los datos de la investigación del genoma humano. Lynn exhaló. Entonces tenemos que detenerlos. No pueden obtener esos datos. Los usarán. Los apéndices de Biggs se retorcieron alarmados. Somos científicos, no soldados. ¿Cómo esperas que? Lynn miró alrededor del laboratorio, buscando cualquier cosa que pudiera servir como arma. Recordó un comentario que uno de sus instructores en la Academia Espacial de la Tierra había hecho. Los humanos eran depredadores ápice en su mundo natal en gran parte porque se especializaban en hacer y usar herramientas, incluidas armas. Muéstrale a un humano una roca, y descubriría cómo afilarla. Muéstrales un laboratorio lleno de productos químicos, y podrían improvisar una defensa. Señaló una fila de contenedores etiquetados con escritura alienígena. Algo ahí explosivo o incapacitante. Biggs examinó las etiquetas. Algunos son fertilizantes potentes. En altas concentraciones, podrían usarse como un explosivo improvisado. Pero Lynn rebuscó un recipiente con el símbolo químico correcto. Encontró un juego de viales que parecían peligrosamente volátiles. Vale, dijo, más para sí misma que para Biggs. Veamos si podemos preparar una pequeña sorpresa. No tenemos que vencerlos en combate abierto. Solo necesitamos ralentizarlos. Mientras tanto, más adentro de la estación, el escuadrón de infiltración avanzaba hacia el módulo de laboratorio C. El comandante Ral, el líder del escuadrón, tenía instrucciones de recuperar tantos archivos de datos como fuera posible, así como cualquier muestra humana viva, preferiblemente al humano real si podían encontrarla. Se movieron casi en silencio, con trajes camuflados para mezclarse con las paredes metálicas del pasillo. La única señal de su presencia era el ocasional destello del fuego de boca cuando se encontraban con las fuerzas de seguridad. Cuando llegaron a la puerta principal, usaron un decodificador para entrar. Las luces dentro del laboratorio se encendieron, revelando filas de tubos de estasis que contenían muestras de tejido humano, además de estantes de instrumentos diseñados para probar el fenómeno de la alteración armónica cuántica. El escuadrón se dispersó, recogiendo contenedores de muestras, copiando datos de los terminales de ordenador a unidades portátiles.
El comandante Ral tecleó una rápida actualización de estado para la comandante de guerra Vexok. Todo iba sobre ruedas. La misión terminaría en minutos. Luego se escabullirían antes de que la estación pudiera organizar un contraataque efectivo. En el laboratorio de biología vegetal, Lin y Biggs habían improvisado un conjunto de pequeñas bombas químicas selladas. No estaban seguros de cuán grandes serían las explosiones, pero esperaban que fuera suficiente para crear una distracción. El plan de Lin era llegar al módulo de laboratorio a través de un pasillo de acceso que conectaba desde un cruce lateral, plantar un par de estas bombas improvisadas cerca de los intrusos y obligarlos a retirarse o dispersarse. El riesgo era alto. Si las balas comenzaban a volar y ella recibía siquiera un rasguño, su sangre podría desactivar inadvertidamente lo que quedaba de la red de seguridad de la estación. Pero la alternativa era dejar que los intrusos se fueran con las claves para armar o controlar a toda la especie humana. Se pusieron en marcha, arrastrándose por los pasillos. Las alarmas continuaban sonando. Ocasionalmente, veían las secuelas de un tiroteo, oficiales de la Federación aturdidos, casquillos de bala en el suelo y marcas de quemaduras de los rayos de energía que se habían disparado brevemente antes de fallar. En un momento dado, se encontraron con un oficial herido que se aferraba a la conciencia. Biggs se apresuró, aplicando un parche médico de emergencia. El oficial balbuceó que las armas de proyectiles de los intrusos habían sido imparables a corta distancia. Se disculpó porque su propia arma de mano se había apagado una vez que un humano pasó corriendo a su lado. Parecía que la mera presencia de un humano, o sangre humana fresca, socavaba todas las defensas avanzadas que tenía la estación. Finalmente, llegaron a un punto de observación con vistas al módulo de laboratorio C, donde una pared de cristal les permitía ver al escuadrón de infiltración registrándolo todo. La escena era metódica, casi profesional. Uno de ellos tenía un contenedor de muestras etiquetado con un código escaneable. Otro estaba en un gran terminal de ordenador descargando archivos en un dispositivo. Lin colocó con cuidado dos pequeñas bombas químicas en el suelo cerca de la puerta, ajustando los temporizadores a 15 segundos. Le hizo un gesto a Biggs para que la siguiera por el pasillo para que pudieran esperar las explosiones antes de entrar corriendo. Biggs asintió nerviosamente. La primera explosión fue más pequeña de lo esperado, pero cumplió su objetivo. Apagó la iluminación del pasillo, enviando fragmentos de metal y chispas por toda la zona, obligando al equipo de infiltración a dispersarse. La segunda explosión llegó 2 segundos después, justo cuando se reagrupaban, generando una nube de humo acre que llenó la entrada al módulo de laboratorio C. Mientras los intrusos tosían y su visión se nublaba, Lin cargó, con la adrenalina a tope, agarró una bandeja de metal de una estación de trabajo cercana y la usó como un escudo improvisado. Nunca se había considerado una soldado, pero recordaba lo suficiente de su entrenamiento en la academia para moverse con decisión bajo estrés. Golpeó la bandeja contra el brazo del intruso más cercano, apartando su arma. Una bala se disparó, rebotando en el suelo. El intruso maldijo e intentó girar con una cuchilla. Lin se agachó, dejando que cortara el aire vacío. Biggs se deslizó por detrás, arrojando un recipiente de esporas urticantes a otro intruso, que retrocedió sorprendido. El laboratorio se sumió en el caos. El escuadrón de infiltración no esperaba una confrontación directa de un solo humano y un xenobiólogo armados con bombas improvisadas. Su plan se había centrado en el sigilo y la velocidad, y ahora se encontraban en un frenético combate cuerpo a cuerpo. Lin agarró una varilla de metal utilizada para ajustar los tubos de estasis, parando un golpe de cuchilla de otro intruso. El sonido del metal contra el metal resonó dolorosamente en el espacio confinado. El visor del intruso reflejaba el brillo verdoso de las consolas del laboratorio, revelando su sorpresa. Se rumoreaba que los humanos tenían una fuerza superior a la esperada en relación con su masa gracias a la gravedad de la Tierra. Combina eso con la adrenalina, y le dio a Lin la ventaja que necesitaba. Forzó al intruso a retroceder usando una combinación de golpes que lo desequilibraron. Su cuchilla cayó al suelo con un estrépito. Lin la pateó lejos, ignorando el dolor sordo en sus brazos. Las balas atravesaron el equipo de laboratorio detrás de ella, rompiendo tubos de vidrio.
Líquido de varios experimentos se derramó por el suelo, haciéndolo resbaladizo. Un intruso intentó obtener un mejor ángulo de disparo, solo para resbalar en el suelo mojado y chocar contra un terminal. Saltaron chispas cuando el terminal se cortocircuitó. Biggs se acurrucó detrás de un pesado carro de suministros, tecleando frenéticamente en un dispositivo portátil, tratando de encriptar o destruir los datos de la investigación del genoma humano. No se hacían ilusiones de que el escuadrón de infiltración se detendría ante nada para obtener esa información. El comandante Ral maldecía cada vez que intentaban usar un arma de energía de corto alcance. La presencia de la sangre fresca de Lynn, tenía un pequeño corte en el antebrazo por los escombros voladores, era suficiente para asegurar que la tecnología avanzada funcionara mal. Se vieron obligados a depender de balas y cuchillos, que incluso en una era de naves estelares y campos cuánticos eran brutalmente efectivos. Pero el entorno, los productos químicos y la sorprendente ferocidad humana habían alterado su ventaja. 2 de los miembros del escuadrón de infiltración estaban en el suelo, incapacitados. Otro luchaba por mantenerse en pie. Solo el comandante y otro operativo permanecían completamente efectivos en combate. Lynn asumió un riesgo calculado, agarrando un dispositivo de escaneo de mano de una estación cercana. Lo lanzó a través del laboratorio, distrayendo al operativo que le apuntaba con un rifle. En el segundo en que se giró para ver qué pasaba volando, ella se abalanzó, balanceando la varilla de metal hacia su muñeca. El golpe le arrancó el rifle, enviándolo a girar por el suelo mojado. El operativo intentó sacar una cuchilla, pero Lynn lo placó con más fuerza de la que esperaban, empujándolo contra una mesa que se derrumbó bajo el impacto. Cayeron cables y fragmentos de equipo destrozado. En un torbellino de confusión, el comandante Ral buscó una oportunidad para completar la misión. La mayor parte de los datos ya habían sido copiados. El único objetivo que quedaba era asegurar al humano real. Ral avanzó sobre Lynn, que todavía estaba lidiando con el otro operativo en el suelo. El comandante levantó un arma de mano balística, apuntando directamente a la espalda de Lynn. Biggs desde un rincón gritó una advertencia, pero el laboratorio era demasiado ruidoso para que Lynn se diera cuenta a tiempo. Sin embargo, cuando Ral apretó el gatillo, el arma se atascó. La bala se negó a disparar. Ral parpadeó, lo intentó de nuevo, dándose cuenta de que la sangre fresca en el aire debía haberse asentado en los componentes internos del arma. Parecía que el efecto de la contaminación por sangre humana era suficiente para degradar incluso la fiabilidad balística en ciertas armas avanzadas que usaban módulos de puntería cuántica parcial. Ese fue el momento en que Lynn levantó la vista, encontrándose con la mirada de Ral. Estaba maltrecha, agotada, pero todavía impulsada por la adrenalina. Con un movimiento desesperado, pateó una mesa volcada en dirección a Ral. No fue suficiente para herir, pero desvió los brazos del comandante. Viendo que la misión estaba irremediablemente comprometida, Ral tomó una decisión en una fracción de segundo. Emitió un agudo silbido, señalando la retirada. Los miembros del escuadrón de infiltración, los que aún podían moverse, salieron del laboratorio, medio cojeando, dejando atrás a camaradas inconscientes o gravemente heridos. Lynn estuvo tentada de perseguirlos, pero su cuerpo sentía que podría colapsar. Los vio retirarse por el pasillo, sus figuras tragadas por el humo. Momentos después, una pequeña explosión en algún lugar de la estación señaló que podrían estar destruyendo pruebas o cubriendo sus huellas. La amenaza inmediata en el laboratorio había terminado. Después, Biggs salió de su escondite, temblando por la intensidad del encuentro. Lynn se palpó suavemente sus propias heridas, haciendo una mueca cuando su mano se retiró ensangrentada por un corte en su brazo. Vio los restos maltrechos de un tubo de estasis cerca del centro de la habitación. Goteaba líquido, formando un charco que brillaba bajo las luces parpadeantes. Hubo un momento de profundo silencio, roto solo por la respiración entrecortada de Lynn y las suaves exclamaciones de consternación de Biggs por el equipo arruinado. Luego, el sistema de IA de la estación dio un anuncio monótono de que los intrusos estaban evacuando. Lynn sabía que el escuadrón de infiltración probablemente había obtenido algunos datos, pero no todo.
También sabía que la Federación ya no podía ocultarle esto. La presencia del escuadrón de infiltración confirmó cuán valiosa podría ser su sangre para otras potencias de la galaxia. La pregunta era qué haría la Federación a continuación, ahora que una pequeña pero dañina parte del secreto había salido a la luz. Y más importante aún, ¿cuáles eran las implicaciones mayores para la humanidad misma? Su pregunta encontró su primera respuesta menos de 2 días después, cuando una nueva crisis eclipsó todo lo demás. Una entidad cósmica inminente a la que los científicos de la Federación se referían como el cosechador. Había sido detectado cerca del borde galáctico, una anomalía que devoraba energía de la tecnología avanzada. Este fenómeno había existido en mitos, en ruinas a medio descifrar de una antigua civilización. Pero ahora era real y se acercaba. La Federación convocó una sesión de emergencia, anunciando que las armas estándar basadas en cuántica parecían impotentes contra él. De hecho, los esfuerzos por repelerlo solo lo hacían más fuerte, alimentándose de la energía que las civilizaciones le arrojaban. En esa sesión de emergencia, Lin se encontró en una mesa con oficiales de alto rango de las ramas científicas de la Federación y el maltratado almirante, que una vez había insistido en llamar a las armas avanzadas dispositivos de mantenimiento de la paz. Las escamas del gran ministro se atenuaron por el miedo mientras explicaban que el cosechador se dirigía directamente hacia mundos habitados. Y si no se detenía, podría consumir sistemas estelares enteros. La hegemonía, por su parte, ya había perdido una flota de ataque tratando de ahuyentarlo. La comandante de guerra Vexok había visto cómo las armas de sus cruceros se apagaban antes de ser absorbidas. Los propios cruceros quedaron en silencio, a la deriva. La mayoría se perdieron con toda la tripulación. Esto era más grande que la rivalidad o ambición de cualquier especie. Como para confirmar ese hecho, traducciones filtradas de una antigua ruina proporcionaron una claridad aterradora. El cosechador había aparecido antes en eones pasados, cada vez dejando destrucción a su paso. Los textos insinuaban que una especie podría ser capaz de neutralizarlo con un campo de alteración cuántica muy específico, algo que privaría a la entidad de la energía que necesitaba. Los resultados del laboratorio mostraron que la sangre humana producía precisamente el tipo de campo que podía repeler ese horror cósmico. Lin escuchó horrorizada cómo los científicos de la Federación proponían una medida desesperada: exponer deliberadamente a voluntarios humanos a tecnología cuántica cada vez más avanzada, forzando a esa proteína de la hemoglobina a evolucionar a su configuración final. Si funcionaba, los humanos podrían generar una alteración lo suficientemente potente como para impedir que el cosechador se alimentara. Incluso podría destruir la entidad por completo. Pero el efecto secundario podría ser catastrófico. Durante ese proceso de configuración final, la presencia amplificada de la proteína podría desactivar todas las armas avanzadas de la Federación o incluso dificultar sistemas críticos. ¿Valía la pena el riesgo? La mayoría creía que no había alternativa. El cosechador era imparable de otra manera. La hegemonía se vio obligada a cooperar, aunque a regañadientes, sabiendo que su orgullo militarista no contaba para nada si todo su imperio era consumido. Lin exigió ciertas garantías. Los humanos no serían esclavizados, diseccionados o explotados de otra manera después de proporcionar esta defensa de último recurso. El gran ministro, con luminosa sinceridad, juró que la Federación no tenía planes de oprimir a los humanos. Los veían como socios ahora, para bien o para mal. Y así, comenzó la operación Configuración Final. Miles de voluntarios humanos de la Tierra y sus colonias llegaron en naves de la Federación especialmente equipadas, cada una con módulos de investigación avanzados diseñados para acelerar el ciclo adaptativo de la proteína. La Federación nunca había lidiado con un proceso así antes, pero las antiguas ruinas eran aterradoramente claras. La etapa final podría, en teoría, neutralizar el mecanismo de alimentación cuántica del cosechador. Quizás más escalofriante era la posibilidad de que alguien o algo hubiera diseñado esta solución en el genoma humano hace 50.000 años, anticipando una amenaza que solo surgiría en un futuro lejano. Mientras el cosechador se acercaba a la última línea defensiva de la Federación, las flotas aliadas se prepararon para lo que algunos creían que podría ser el fin.
La comandante de guerra Vexok posicionó sus buques de guerra restantes cerca del frente, esperando redimir su derrota anterior. La Federación reunió un anillo de portaaviones y cruceros. En el núcleo de este despliegue defensivo estaban las naves humanas, cada una tripulada por una mezcla de humanos y personal de apoyo de la Federación. Llevaban una nueva forma de generador de escudo que amplificaba el efecto disruptivo humano. Si funcionaba correctamente, el cosechador sería repelido. Cuando el cosechador llegó, fue una visión más allá de la comprensión. Una vasta oscuridad que parecía deformar el espacio a su alrededor, iluminada por destellos de energía de las tecnologías que ya había consumido. La primera oleada de naves de la Federación y la hegemonía abrió fuego con sus rayos más sofisticados. Como se predijo, el cosechador absorbió el ataque, creciendo en tamaño. Las flotas combinadas intentaron retirarse, pero el cosechador extendió zarcillos de espacio-tiempo distorsionado, atrapándolos. Incluso los mejores propulsores luchaban por escapar. El pánico se extendió. Entonces llegaron los humanos. Sus naves, arremolinadas con débiles arcos de la tecnología de biocampo recién optimizada, avanzaron hasta quedar al alcance. La proteína en su sangre, forzada a través de ese paso evolutivo final, produjo una potente resonancia que emanaba hacia afuera. Cuando esos arcos tocaron los zarcillos del cosechador, algo extraordinario sucedió. La entidad retrocedió como si hubiera encontrado una sustancia tóxica. La oscuridad tembló, perdiendo parte de su cohesión. Sintiendo debilidad, los comandantes de la Federación ordenaron a todas las naves humanas que mantuvieran la formación, intensificando el efecto. Dentro de la nave líder, Lin estaba en una consola de mando, con el corazón martilleando mientras ella y su tripulación, en su mayoría humana, seguían una secuencia de pulsos precisamente cronometrada. Cada pulso era una emisión combinada de sus células vivas y el amplificador integrado en los sistemas de la nave. Se sintió mareada por momentos, los patrones de onda agitando algo primordial en su cuerpo. No estaba sola. Toda su tripulación lo sintió, una profunda vibración que resonaba en sus propios huesos. A través de los miradores, podían ver al cosechador convulsionando, incapaz de alimentarse de las flotas a su alrededor porque el campo cuántico estaba siendo alterado. Aquí, en este momento culminante, estaba la recompensa final de esa extraña peculiaridad evolutiva. El cosechador arremetió, cambiando su propia frecuencia para adaptarse. Sin embargo, los campos biológicos humanos se ajustaron en respuesta, igualando cada cambio con su sutil contracambio. Era una partida de ajedrez cósmica en tiempo real. Cada segundo representaba millones de cálculos a nivel celular. Los humanos sintieron una sensación casi eufórica de claridad, como si todo el cosmos los hubiera preparado para esta confrontación. Las naves de la Federación se unieron al bloqueo, formando un perímetro que impedía que el cosechador huyera. Por primera vez, la fuerza imparable se encontró acorralada. Gradualmente, la oscuridad del cosechador comenzó a deshilacharse, sus bordes colapsando hacia adentro. Sin energía para sostenerse, se marchitó. En cuestión de horas, se había reducido a una fracción de su tamaño anterior. Un último impulso amenazó con romper el bloqueo, pero los campos combinados de las naves humanas lo forzaron a retroceder. La entidad cósmica se fracturó, disolviéndose en un tenue polvo cósmico. La amenaza inmediata había terminado. Todos exhalaron, medio incrédulos de haber sobrevivido a una antigua perdición. Pero a medida que el cosechador se desvanecía, los efectos secundarios de la configuración final persistieron. Gran parte de la tecnología avanzada de la Federación se había apagado. Tan fuerte fue la alteración. Reiniciarla llevaría tiempo y esfuerzo. Durante unos días, la galaxia se sintió casi primitiva, dependiente de sistemas de respaldo más simples. Después, la comandante de guerra Vexok reconoció a regañadientes que la humanidad había salvado no solo a la Federación, sino también a su propia hegemonía. La Federación, por su parte, tuvo que aceptar que los humanos ya no eran una especie menor para ser pastoreada o temida en secreto. Eran, a todas luces, un aliado esencial. Se firmaron nuevos tratados que otorgaban a la Tierra y sus colonias un asiento permanente en el Consejo Galáctico con una influencia considerable.
Científicos de toda la galaxia clamaban por investigar el misterio más profundo. ¿Quién había codificado esta proteína especializada en el ADN humano y por qué hace tanto tiempo? Lin se paró en un estrado central en la Cámara del Consejo de la Confederación mientras el Gran Ministro ofrecía su agradecimiento. Delegados de más de 100 especies estaban presentes, muchos de ellos todavía tambaleándose por la amenaza casi apocalíptica del cosechador. Estaba agotada, cubierta de moratones por toda la ordalía, pero también rebosante de un orgullo feroz que no sabía que era capaz de sentir. Recordó cómo, solo meses antes, los humanos habían sido considerados medio primitivos, tropezando con naves estelares de segunda categoría. Ahora eran aclamados como salvadores. Después de que terminaron los discursos oficiales, Lin se mezcló con varios representantes en una recepción improvisada. Alguien le preguntó cómo los humanos habían logrado adaptarse tan rápidamente a la configuración final, cómo habían tenido el valor de probarla en sí mismos. Ella soltó una risa seca y sorbió una bebida que recordaba al champán. Tenemos este rasgo molesto llamado curiosidad, dijo. También un historial bastante sólido de improvisar armas cuando las necesitamos. Bix se acercó, con los tentáculos moviéndose con alivio. Me alegro de que haya sobrevivido a todo esto, representante Carter. Ella sonrió, dejando su copa a un lado. Yo también, aunque no puedo evitar sentir que solo éramos peones en el juego de otra persona. Piénsalo. La entidad fue predicha o incluso conocida por quienquiera que nos diseñó. Nos dieron el código genético perfecto para luchar contra ella. Bix asintió pensativamente. Y eso plantea la pregunta, ¿estaba solo el cosechador, o hay algo más grande aún ahí fuera? ¿Podrían los ingenieros que te diseñaron estar ahí fuera, observando? Lin contempló las luces arremolinadas sobre su cabeza. Si lo están, tal vez estén satisfechos de que su plan funcionó. O tal vez nos están preparando para algo más. Se rió. Pero por ahora, creo que me gustaría una buena comida, tal vez una ducha, y definitivamente algo de televisión sin sentido para relajarme. Puedes juzgar, pero así somos los humanos. Bix ya había aprendido lo suficiente sobre los humanos como para no juzgar, aunque el concepto de ver programas triviales después de evitar la perdición galáctica seguía siendo desconcertante. El científico simplemente le ofreció a Lin una sonrisa incómoda, un gesto de aceptación, si es que alguna vez lo hubo. En cuestión de días, los canales de noticias de la Tierra, todavía obsesionados con el contenido sensacionalista, publicaron historias sobre la mayor amenaza galáctica en milenios, la confrontación final y cómo la humanidad jugó el papel de héroe. Muchos humanos en casa quizás nunca comprendan completamente la escala de lo que ocurrió, pero para aquellos que habían estado en primera línea, fue innegablemente real. Se habían enfrentado al cosechador y habían sobrevivido. Habían descubierto en sí mismos un poder que desafiaba las tecnologías avanzadas de civilizaciones más antiguas. Incluso mientras la galaxia volvía lentamente a la normalidad, persistían los rumores de que la proteína en la sangre humana todavía no había terminado de evolucionar. Algunos creían que permanecería latente hasta que fuera activada por la siguiente amenaza cósmica. Otros susurraban que podría tener aplicaciones más siniestras si se dejaba sin control. Los principales científicos de la Federación, trabajando con voluntarios humanos, continuaron realizando pruebas bajo estricta supervisión. Los resultados fueron en su mayoría tranquilizadores, aunque todos sospechaban que había capas más profundas en esta anomalía. Mientras tanto, en un rincón oculto del espacio conocido, los pocos miembros supervivientes del escuadrón de infiltración que se habían retirado de la verdad empírica intentaban reconciliar su derrota. Sus datos habían ayudado a la comandante de guerra Vexok a comprender una fracción de las capacidades humanas. Sin embargo, no había impedido que la Federación forjara una alianza con la misma especie que amenazaba con alterar todo el equilibrio cósmico de poder. Los principales estrategas de la hegemonía debatieron si hacer la paz permanente o esperar su momento, hasta que surgiera una oportunidad para explotar la biología humana para sus propios fines. Las viejas rivalidades no desaparecieron de la noche a la mañana. Los humanos, por su parte, volvieron a sus vidas diarias lo mejor que pudieron. Las naves coloniales reanudaron sus viajes.
Los buques mercantes llevaron a cabo el comercio. Y sí, la telerrealidad continuó transmitiendo los mismos dramas tontos que una vez hicieron que el resto de la galaxia pusiera sus multifacéticos ojos en blanco. Pero debajo de esa normalidad yacía una nueva conciencia cósmica. Ya no eran inocentes ni ignorantes del hecho de que una fuerza cósmica los había moldeado para un propósito. Miles de años de evolución, al parecer, habían sido guiados o manipulados. La enormidad de esa verdad golpeó a muchos filósofos, líderes religiosos y científicos en la Tierra con asombro y aprensión. La gente hacía preguntas. Si había habido una civilización avanzada manipulando el ADN humano, ¿quiénes eran? ¿Todavía existen? ¿Planean rebelarse? No surgieron respuestas definitivas. Solo la silenciosa comprensión de que si tales observadores existían, podrían haber puesto a la humanidad en un camino para estar a la vanguardia de la defensa galáctica. Ese camino llevó a la destrucción final del cosechador, otorgando un respiro a innumerables especies que de otro modo habrían sido consumidas. Quizás eso era suficiente por ahora. A raíz de estas revelaciones, Lin visitó el lugar del accidente en el muelle de atraque que había iniciado todo el asunto. El lugar estaba en su mayoría reparado, aunque quedaban marcas de quemaduras en las paredes de un mal funcionamiento anterior. Se quedó allí, recordando cómo todo comenzó con una sola gota de sangre de un trabajador de mantenimiento. Un giro del destino o del diseño que había desencadenado un efecto dominó en toda la galaxia. Pasó una mano por un panel de seguridad recién instalado. Casi podía reírse del recuerdo. La Federación había sido tan meticulosa con la tecnología, tan orgullosa de sus matrices cuánticas y armas imparables. Sin embargo, habían pasado por alto la extraña posibilidad de que una especie tecnológicamente inferior pudiera llevar el plano cósmico para desarmarlos. Selp, el director de inteligencia de la Federación, pasó por allí. Le ofreció un seco asentimiento. Nunca habían sido cercanos, pero el respeto mutuo había crecido. Representante Carter, dijo, el Consejo quiere formalizar su posición como enlace permanente para los asuntos humanos. Necesitan su perspectiva. Lin se cruzó de brazos. Estaré encantada de ayudar, siempre y cuando podamos evitar que nos conviertan en ratas de laboratorio o que conviertan al resto de la galaxia en una zona de guerra de nuevo. Todos hemos aprendido lecciones valiosas, creo, respondió Selv. Sus ojos se dirigieron a las viejas marcas de quemaduras. Alguien me dijo una vez que los humanos eran oportunistas astutos. Yo diría que también son ingeniosos y francamente tercos cuando es necesario. Grandes elogios, bromeó Lin. Nos enorgullecemos de ser tercos. Podría ser nuestro mayor activo. Selp señaló hacia el pasillo. Vamos. El consejo está esperando. Caminó a su lado, su mente divagando sobre los últimos meses de locura interestelar. Recordó el intento de infiltración, las bombas químicas, la última resistencia contra el cosechador y la creciente sospecha de que todo había sido cuidadosamente orquestado a lo largo de milenios. A veces la hacía sentir pequeña, un peón en un juego cósmico. Otras veces, la hacía sentir extrañamente honrada. De cualquier manera, había encontrado su lugar en este arremolinado tapiz de especies y estrellas. La última palabra sobre el asunto no estaba escrita en ningún registro oficial, ni se transmitió en ningún noticiero galáctico. Se susurraba entre aquellos que estudiaban las antiguas runas dejadas por civilizaciones perdidas en el tiempo. Una sola línea tallada en una ruina que podría haber precedido a todas las especies conocidas mencionaba un escudo viviente moldeado para silenciar al gran devorador. Las runas describían el escudo como defectuoso, caótico y peligrosamente creativo. Era, según la mejor traducción, la única forma de detener la oscuridad que finalmente llegó a ser conocida como el cosechador. Ahora esa oscuridad se había ido, y el escudo permanecía. La galaxia tendría que vivir con eso. Y así, irónicamente, la especie que encontraba entretenida la telerrealidad era la misma especie que llevaba el código final para apagar las mayores armas y neutralizar la amenaza más letal en la memoria viva. Mientras avanzaba por los grandes salones del Consejo de la Federación, Lin no pudo reprimir una pequeña sonrisa perpleja. Dejen que la galaxia piense que los humanos eran tontos,
contradictorios u obsesionados con el drama trivial. Podían ser todas esas cosas. Sin embargo, al final, su sangre había salvado mundos enteros de la aniquilación. Y ese tipo de milagro tendía a otorgar a una especie un lugar permanente en el escenario galáctico. Si los arquitectos antiguos realmente habían tejido ese poder en el ADN de la humanidad, entonces en algún lugar, quizás, esos arquitectos estaban disfrutando de la gran broma cósmica. Porque en toda la extensión de sistemas estelares y armas imparables, resultó que la clave más simple para apagarlas estaba bombeando por las venas de una especie que pensaba que el café era el pináculo del buen gusto y pasaba horas discutiendo sobre que reality show era el mejor. Se rió de ese pensamiento, una risa silenciosa y privada que hizo que un oficial que pasaba la mirara con curiosidad. No se molestó en explicar. A veces simplemente tenías que apreciar el sentido del humor del universo. Y a veces tenías que darte cuenta de que, diseñada o no, la humanidad se había convertido en la línea de defensa más extraña e inesperadamente vital de la galaxia. Podía vivir con eso. Y así, con una última mirada a la arremolinada variedad de delegados alienígenas que ahora la miraban con partes iguales de respeto y cautela, Lynn se dirigió hacia la cámara del consejo, llevando en sus venas el código que ninguna superarma podría superar jamás.